Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a leer desde el verso 8, Apocalipsis 2, verso 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estuvimos viendo los domingos pasados la primera parte del segundo versículo: yo conozco tu tribulación. Entonces hoy vamos a continuar hablando de este pasaje, pero vamos a resaltar la parte donde el Señor le dice que también conoce su pobreza, pero que eres rica. Entonces vamos a hablar un poco de estos aspectos. La palabra y pobreza en el griego habla de mendicidad o indigencia. Es la misma palabra que se usó para hablarnos cuando Cristo, ahí en 2 Corintios 8:9, dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. Entonces, la palabra pobreza se usa para atribuirla al Señor, se usa para atribuirla a esta iglesia, a la situación que va a vivir esta iglesia. Y también cuando Pablo habla en 2 Corintios acerca de las iglesias en Macedonia, también nos habla de que eran iglesias que tenían una profunda pobreza. Entonces, es curioso que el Señor les habla que es una iglesia pobre, pero que es rica. Sí, hay como un juego de palabras que nos muestran cosas preciosas. Entonces, vamos a hablar un poco y resaltar hoy este aspecto. Lo primero que podemos decir, aparte del mensaje de la iglesia, es que el asunto de las riquezas, el asunto de los bienes materiales, el asunto del dinero ha sido una de las cosas que más ha traído a nuestra generación descrédito al nombre de Cristo. Si hay algo en que la iglesia cristiana ha manchado el nombre de Jesús, si hay algo que la iglesia cristiana ha dañado el evangelio, lo ha pervertido, es en el énfasis que le ha dado al dinero y a las riquezas. Entonces vamos a hablar un poco de esto por causa del tiempo que nosotros estamos viviendo, de los problemas que se han dado, de las enseñanzas que se han dado, y vamos a darle el equilibrio y vamos a hablar de la verdadera riqueza, porque la iglesia de Esmirna, aunque era pobre, tenía una riqueza que era verdadera y el Señor le recuerda a ella de esa riqueza. Amén. Entonces vamos a leer varios pasajes. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, donde Pablo le habla a Timoteo y le va a mostrar de este mal que atenúa nuestra generación. Como decíamos, no hay nada que manche más el nombre, no hay nada más criticado en nuestra generación que lo que están haciendo muchos cristianos con el evangelio, ¿sí? Cualquier persona del mundo hoy día te dice que no va a una iglesia cristiana porque solo les piden plata. Entonces, Pablo nos muestra en este pasaje que bueno es para el siervo de Dios, para el hombre de Dios, tener una vida con contentamiento, contentarse con lo que el Señor le ha dado, con el sustento y con el abrigo. Entonces, mira lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo 6, verso 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hay tentaciones que nosotros no vamos a poder evitar porque son parte del camino. Va a venir la prueba, va a venir la circunstancia donde los corazones van a ser tentados. Pero una cosa es la tentación que todos tenemos que vivir, a la cual el Señor dice que oremos para no caer en tentación. Pero hay cosas que nosotros mismos podemos propiciar para tentarnos a nosotros mismos. Y una de esas cosas es el amor al dinero. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo usa unas frases bastante fuertes para hablar de esto. Pablo habla del dinero, de las riquezas, y usa frases como tentación, lazo, codicia, necio, dañoso,
destructivo y que puede llevar a la perdición. Entonces, si vemos este asunto, es un asunto bastante importante. Un hermano me hablaba en estos días y me decía que donde él vive, los hermanos comenzaron a preguntar acerca de las ofrendas, de los diezmos, del dinero, cómo se va a administrar el dinero. Y me decía, hermano, esas parecen preguntas ingenuas, parecen preguntas como de niños, pero cuando tú miras en las escrituras y los tiempos que estamos viviendo, la iglesia debe conocer en relación a estos asuntos. Porque este asunto es en el cual muchos se han desviado, muchos se han pervertido, muchos se han ido a la perdición, muchos han cambiado el evangelio por estas cosas. Entonces, es bueno que el Señor nos permita encontrarnos en el camino de estos temas, considerarlos, meditarlos a la luz de las Escrituras y darle un buen equilibrio. Generalmente nosotros no hablamos de dinero. Y no que, como en algunos lugares, se habla de dinero para pedir dinero, ¿no? Sino simplemente queremos ponerle el equilibrio y darle lugar a lo que el Señor habla en relación a esto. Y mira lo que dice Pablo: la raíz de todos los males. No solo en la iglesia, hermano, en el mundo. Las guerras, las tragedias, muchas veces es por amor al dinero. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, mira esta frase tan terrible, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Como le decía una vez a una hermana, ay hermano, es que el pastor donde yo me reúno predica muy bonito. Lástima que al final pida y al comienzo y al final de la reunión se la pase pidiendo plata. Entonces le decía yo a ella, si es un hombre codicioso que está pidiendo plata, aunque enseñe la verdad, no debe ser escuchado, no debe ser seguido y no se debe participar de lo que está haciendo. Porque si el mal, que es el amor al dinero, es la raíz y la fuente de todo lo que nosotros hacemos, no podemos esperar que lo que hagamos sea bueno. Si la raíz es mala, pues los frutos, ¿cómo van a ser, hermano? ¿Sí? Como decía un hermano, si un hombre no es fiel en las finanzas, si un hombre no es fiel en el dinero, no puede ser fiel al ministerio. Aunque haga milagros, aunque haga señales. Nosotros debemos volver a lo esencial, amén, hermanos. Y Pablo nos habla de esto como la raíz de todos los males. Ahí en el verso 5, mira lo que le dice a Timoteo 6:5, un poquito atrás. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué debes hacer cuando tú ves que hay un hombre que toma la piedad como fuente de ganancia? ¿Qué dice las Escrituras? Apártate de los tales. ¿Sí? Nosotros debemos tener una actitud seria ante todo aquel que vemos que está haciendo un negocio con el Evangelio. Debemos apartarnos, ¿no? Huir de estas cosas, dice Pablo. Hay una prédica de un hermano en Estados Unidos que él dice que, hablando de cuando se cayeron las Torres Gemelas, que era tal la tragedia que la gente no sabía qué hacer y comenzaban a huir y a huir y a huir. Cuando nosotros vemos el cristianismo, lo que está pasando, las cosas como están cayendo, los ministerios como se están pervirtiendo, nosotros debemos huir de toda clase de perversión de la verdad, hermanos. Porque cuando tú comienzas a participar, sin darte cuenta ya comienzas a ser enlazado. Con nosotros había un hermano que se reunía, escuchaba la palabra, pero por ciertas circunstancias familiares comenzó a ir a una denominación muy grande en Bogotá. Y comenzó a ir a una denominación, entonces iba un domingo allá, un domingo acá, un domingo allá, un domingo acá. Un día llegó diciéndonos, hermano, ¿pero por qué tú hablas de esto? Si nosotros somos cabeza y no cola, si nosotros somos esto, si no somos otros. Cuando comienzas tú a escuchar un mensaje de prosperidad, de codicia, tu corazón, sin darte cuenta, te estás volviendo codicioso. Entonces ya comienzas a declarar, a decretar, somos hijos del rey. ¿Por qué? Porque ese evangelio tiene la capacidad de seducir a las almas inconstantes. El Señor nos guarde. Pero Pablo dice, huye de estas cosas, apártate. No participes de los tal. El Señor Jesús también habló de esto. Vamos allá a Mateo capítulo 6, verso 24. El Señor muestra el asunto que puede llegar a ser tan corruptos que el Señor pone en el mismo lugar
de la competencia, si lo podemos decir. Él pone en el mismo lugar, en el corazón del hombre, a Dios y a las riquezas. Pone a las riquezas como un ídolo del mundo, como un Dios de este mundo. Y mira lo que el Señor dice ahí en Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, todo siervo de Dios debe tomar la decisión de que va a seguir al Señor por amor al Señor, o de que va a seguir al dinero. Pero no se puede participar de los dos caminos. O se predica a Cristo, o se predica la prosperidad. O se enfatiza las verdades del Evangelio, o se enfatiza en las riquezas económicas y la prosperidad en estos tiempos. Un hermano dijo una frase que circula mucho en internet. Dice: aquel que sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Y así es, hermano. Nosotros conocemos casos de predicadores en Estados Unidos que, predicando el Evangelio, el gobierno los llamó a que sean embajadores de la ONU. Les ofrecieron un sueldo, les ofrecieron un cargo, y hoy en día andan por ahí blasfemando y pisando el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen el compromiso con el Estado por un sueldo, por una posición. Entonces están manchando el señorío de Cristo. Solo se puede seguir a un Señor. Mira lo que dijo... Mira lo que pasó ahí en Marcos 10, 17. Vamos a ir, ¿por qué estamos haciendo la introducción sobre esto? Por los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Esmirna, como era sufrida, como era pobre, no habría necesidad de que se le hable estas cosas. Pero nuestra generación, hermano, es una generación que está siendo engañada. Multitudes y multitudes de cristianos no están siguiendo a Cristo, sino están siguiendo un evangelio diferente, no poniendo la mirada en las cosas eternas, sino en las cosas temporales. Pero vamos ahorita a hablar un poco del dinero y del equilibrio y de la verdadera riqueza que el Señor promete a los que le siguen. Marcos 10, verso 17. Este es un asunto todavía más terrible, hermano. Tenemos una iglesia o unos siervos del Señor que el Señor los insta a ser agradecidos con lo que Él les da, a unos que les desafía a decirles: no pueden seguir al dinero y no me pueden seguir a mí. Y ahora tenemos el caso de una persona que llega a Cristo, tal vez atraída por lo que el Señor hacía, tal vez atraída por el mensaje, por los milagros, y el Señor le responde a su llamado, a lo que él venía a preguntar, de cierta manera. Y eso destapa un poco el corazón de los hombres aún de nuestra generación. Dice Marcos 10, 17, todos conocemos el pasaje del joven rico, ¿no? Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchos de nosotros diríamos: este vino corriendo, quiere saber, quiere conocer, hagamos una oración. Pero el Señor va a hablarle unas cosas que van a destapar el corazón del hombre. Porque, hermanos, realmente el problema del hombre está en su corazón. Y a veces él, queriendo acercarse a Dios, tiene males en su corazón que Dios debe destapar para que, librado de esos males, pueda arrepentirse y creer. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque no podemos tener dos señores en el corazón. O Dios no comparte su gloria con nada, ni con nadie. Entonces el Señor va a destaparle el corazón a este joven. ¿Qué había en el corazón de este joven? Lo que hay en la mayoría de los corazones de los hombres. Estudia para que tengas un buen trabajo, para que ganes buen dinero, para que tengas buena vida. Entonces, el buen trabajo, el buen dinero, para nuestro concepto y para el concepto del mundo, es buena vida. Pero muchas personas, queriendo vivir así, comienzan a idolatrar y a poner en el centro de su corazón el dinero, las cosas materiales, y comienza ese deseo o ese asunto a volverse su Dios. Entonces hay cristianos que no se reúnen por trabajar, hay cristianos que no están con su familia por trabajar, hay cristianos que no son capaces de ofrendar a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Hay personas que no pueden venir un domingo a una reunión por el amor al dinero. Hay personas que se van a ir al infierno por el amor al dinero, como este joven, porque prefirieron y amaron más el dinero que seguir a Cristo. Entonces el Dios de este mundo, hermano,
es Satanás, pero Satanás tiene una cara que le encanta a los hombres, las riquezas. Y nosotros como creyentes debemos tener una posición según lo que la palabra nos enseña y vivirla y enseñarla a nuestros hijos y educarlos. Tú no naciste para ser profesional, tú naciste para la gloria. Si el Señor te permite estudiar, gloria a Dios. Usa tu trabajo, usa tu estudio para su gloria. Si no te permite estudiar, aún en tu sencillez, en tu ignorancia, vive para Cristo. La vida en esta tierra es pasajera y cosas mayores para los que le aman. Nosotros debemos educar a nuestros hijos para Cristo, hermano, nuestras generaciones futuras. Viene un tiempo donde la humanidad va a estar bajo el control del anticristo y el brazo que él va a usar primeramente va a ser la economía, el dinero. Entonces nosotros debemos ver las cosas de la manera que Cristo las ve. Mira a este joven, entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Porque este conocía la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero a veces hay personas que tú dices, ¿y cómo es tu familiar? No, él es una buena persona, es un buen padre, es un buen esposo, es un buen amigo. No, él no quiere de Cristo, pero él es bueno. Miren, hermanos, puede ser bueno, pero hay algo que tiene en su corazón como Dios. En este caso, ¿quién era ¿qué era lo que amaba a este joven? El dinero, en otros casos el orgullo, la avaricia. Bueno, tantas cosas, hermanos, ¿sí? Pero el Señor quiere destapar y mostrarnos el ídolo de este joven. Y dice, él respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Esto no lo decimos y el Señor no lo dice con la intención de atacar, no lo dice con la intención de agredir, sino con la intención de mostrar su amor a esta persona. Un hermano decía en la película esta de Dios no está muerto, creo que él da un ejemplo donde hay una persona que es botada a un río y tiene una chapa de oro amarrando y se está hundiendo, pero él prefiere aferrarse a ese oro y seguirse hundiendo que soltarlo y salir. Y así a veces son las personas, ¿no? Aman tantas cosas que eso los está hundiendo en la perversión. Y dice, entonces le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Mira cómo el Señor evangelizaba. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él le dolió por dentro, se afligió, le tocó lo que más amaba. Sí, le tocó lo que más amaba. Y mira lo que dice, Paul Washer dice una frase muy cierta. ¿Cómo sabes que una persona es salva o no es salva? Ella es salva cuando ama el mandamiento. ¿Sí? El que me ama mis mandamientos guardará. Una persona escucha el mandamiento del Señor y aunque sea terrible y grande, el amor al Señor va a hacer que ella se incline y desee eso que aún le cuesta bastante. ¿Cómo sabes que no es salva? La persona que no es salva siempre está resistiendo el mandamiento de Dios. Siempre está rechazando la voluntad. Le parece engorrosa, le parece muy grande, le parece fastidiosa, le parece que puede ser para otros, pero para ella no es. En este momento este hombre se sintió afligido, dolido. Y mira lo que hizo. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le tocó el ídolo. Una vez estábamos evangelizando en una casa de una persona que era superamente idólatra, lleno de ídolos del catolicismo, ídolos por toda su casa. Entonces le íbamos a decir que sacara los ídolos, que si ella creía sacar a los ídolos. Entonces alguien nos dijo, no le digas, el Señor mismo se lo va a mostrar. O sea, como si a veces no pudiéramos dar el mandamiento, si la persona cree lo mínimo que puede hacer es obedecer. ¿Sí me va a entender, hermano? ¿Por qué no sacan los ídolos? ¿Por qué no es capaz de renunciar al dinero? Porque ese es su Dios. ¿Sí? Y el Evangelio viene a destruir todo lo que se levanta contra Cristo y a poner a Cristo como el Señor. Si Cristo no es el Señor de una vida, esa persona no va a ser salvo.
El Evangelio tiene que destruir los ídolos de los hombres. Y uno de los más grandes ídolos de nuestra generación es el dinero. Yo no conozco una persona que no quiera enriquecerse, hermano. Desde el drogadicto que se está consumiendo la droga hasta el que está sentado en un gran cargo quiere enriquecerse. Decía el hermano Miguel Núñez, yo nunca he recibido consejería de una persona que llegue a decirme, hermano, necesito que me ayude. No sé cómo dejar el amor al dinero, no sé cómo dejar la codicia. O sea, a veces nos llenamos de tanto de estas cosas que todavía no somos conscientes del mal que puede producir el amor a ciertas cosas. Pero el Señor nos ayude. ¿Qué debe hacer un creyente con el dinero? ¿Qué debe hacer un creyente con las riquezas? ¿Cómo debe él ver su vida, sus asuntos, sus negocios, sus riquezas si que tienen? Un hermano decía estas frases, me parecieron bien interesantes. Pocas cosas demuestran que amamos más que lo que gastamos nuestro dinero. O sea, tú demuestras que amas de una manera bien visible, es en lo que gastas tu dinero. ¿En qué gastas tu dinero? Eso demuestra que hay en tu corazón. La manera como administramos nuestras finanzas nos hablan de qué clase de personas somos. El Dios que exalta nuestro corazón se ve testificado en la manera que abrimos nuestro bolsillo. Pocos son los que han dicho que aman a Dios y no han demostrado eso con su vida, con su tiempo, con sus recursos y sacrificios. ¿Sí? Se la repito, hermanos. Pocos son los que han dicho que aman a Dios y no han demostrado eso con sus vidas, tiempo, sacrificio y recursos. Basta solo una mirada y vamos a encontrar dónde está el corazón del hombre en estos asuntos. ¿No les parece serio esto, hermanos? Vamos a leer otro pasaje, Mateo 6, verso 19, que era la base de estas consideraciones, de estas ideas. Mira lo que el Señor le dice a sus discípulos. 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, donde esté nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y precisamente el Señor hace la comparación de las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Una vez le preguntaron a un predicador, ¿cuál es el más grande problema de la prosperidad? El hermano decía, el más grande problema del evangelio de la prosperidad es que quita la mirada de los creyentes de las cosas donde está Cristo, las cosas eternas y celestiales, y la pone en las cosas terrenales. O sea, y cuando tú quitas la mirada de arriba, quitas la mirada de Cristo y pones la mirada en las cosas que administra otro, y el que administra este mundo es otro, con todas sus riquezas y bienes materiales. Mira otro pasaje, Lucas 16, verso 1. Vamos a ver una parábola que el Señor usa para hablarle a sus siervos. Esta parábola es bien interesante, que el Señor usa el ejemplo de este siervo para enseñarnos en relación a estas cosas. ¿Qué debe hacer un creyente? Porque, hermanos, nosotros a veces no tenemos la culpa hay hermanos que nacen en cuna de oro, hay hermanos que nacen en cuna más bajita, hay hermanos que pueden estudiar, hermanos que no pueden estudiar, hay hermanos que tienen la gracia del Señor, el Señor los bendice con buenos trabajos, con buenos medios económicos, y hay personas que viven únicamente al diario. Cada uno va a ser responsable según lo que el Señor le da. Pero el Señor va a mostrarnos el ejemplo de un hombre que supo administrar sus bienes para promoverse un mejor futuro. Y eso es lo que el Señor le está hablando a Esmirna. Esmirna, eres pobre, aparentemente tienes necesidades, pero en realidad eres rico. O sea, en realidad tú has invertido en algo que es bueno. Entonces, esta parábola nos va a enseñar a nosotros como creyentes a manejar las cosas que el mismo Señor nos ha dado. Lucas 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo,
Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces mira el mayordomo la situación. El mayordomo es administrador, no es dueño, ¿sí? Así como nosotros como creyentes somos administradores, nosotros no somos dueños de nada, hermano. El Señor nos ha dado cosas para administrarlas. Pero el mayordomo se da cuenta que en un futuro muy cercano se le va a quitar lo que tiene administrado. Entonces él se da cuenta que las cosas ya están cerca, entonces va a usar sus bienes y lo que tiene para proveerse un mejor futuro. Entonces, en la vida del creyente somos así. En esta tierra estamos, sabemos que la vida en esta tierra es pasajera. El Señor nos ha dado cosas, pero debemos trabajar para que esas cosas nos den riquezas o nos provean un mejor futuro en la gloria. ¿Sí lo estamos entendiendo más o menos? El mayordomo mira hacia adelante. El creyente tiene cosas, tiene bienes, pero debe mirar hacia adelante. Debe usar lo que el Señor le ha dado para que eso le pueda proveer un mejor futuro, pero no aquí en la tierra, hermano, en la gloria. Entonces mira lo que hace este mayordomo astuto, que fue hábil, que fue inteligente con las cosas que tenía hasta el momento que se le permitieron administrarlas. Y mira lo que dice. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Entonces, esta parábola a veces no se entiende y se piensa que este hombre estaba robando a su jefe. Pero mira el asunto. El hermano Miguel Núñez, haciendo un estudio de estos textos, decía que generalmente los administradores de la época trabajaban de esta manera. Los esclavos, los siervos eran los administradores. Entonces, había un señor de la casa, como en el tiempo de José en Egipto, y el señor le encargaba a veces a un hombre, a un administrador suyo, todas las cosas de su casa. Entonces, él se encargaba de todo y el amo vivía como rey. Entonces, el trato era este. Yo te doy esto para administrar, tú lo administras con los clientes, de lo que se gane, la mitad de la parte es para ti, la mitad de la parte es para mí. Tú trabajas y yo descanso. Entonces el administrador en ese negocio sacaba sus ganancias. Entonces este administrador tiene, digamos, 100 de ganancias. La mitad es de él y la mitad es de su amo. Él prefiere sacrificar una de las partes suyas para ganarse el aprecio del cliente, porque sabe que de pronto el cliente lo va a tratar bien después cuando su amo lo deje. Entonces no está robando a su señor, sino está sacando de las partes que le pertenecían a él por el negocio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Las ganancias de él las está sacrificando para hacer amigos. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor en la parábola? Nosotros tenemos riqueza, nosotros tenemos dinero, nosotros tenemos ciertas cosas que Él a veces nos permite administrar. Hagamos que en este tiempo nuestra inversión sea en pro de mejorar nuestra gloria y nuestro futuro eterno. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, hermano, tú tienes dinero, tú trabajas, tú ganas esto, tú tienes tu casa, tú tienes esto. Ponlo al servicio del Señor, hermano. ¿Saben por qué? Porque eso no te va a durar mucho. Y lo mejor que puedes hacerlo es ponerlos a los pies de Cristo. O sea, esa es la esencia del mensaje. Y mira cómo el Señor concluye la parábola. Y le alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, a veces los hijos de luz no son astutos, no son inteligentes, no saben cómo administrar las cosas. Y dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Mira que un hermano cuenta la historia, esto es de la vida real, hermano. Un hermano partió con el Señor, tuvo una experiencia como de muerte. Y el hermano llega al paraíso.
y que él va caminando por el paraíso y comienzan a acercársele personas a abrazarlo y a darle las gracias, y algunos llorando conmovidos: gracias, hermano, por lo que hiciste por nosotros, gracias, hermano, por lo que hiciste, gracias. Y él no entendía por qué, entonces ni los conocía. Entonces él comienza a preguntarles: pero yo qué he hecho por ustedes. Entonces ellos comienzan a decirle: ¿te acuerdas aquel misionero al cual tú colaborabas para su ministerio, que viajaba, que predicaba de aquí para allá? Si tú no le hubieras colaborado a ese hermano no hubiera podido ir. Si ese hermano no hubiera podido ir, yo no hubiera escuchado el evangelio y no estaría acá. Entonces comenzaron a agradecerle. ¿Por qué? Porque este hombre comenzó a invertir en las ganancias, ¿sí?, de sus ganancias para las moradas eternas. ¿Sí estamos entendiendo la esencia del mensaje, hermanos? Y dice, o sea, ¿por qué Esmirna era pobre? Porque aparentemente no tenía nada, pero ella había trabajado en otro tesoro. Porque hay algo que es cierto, hermano: ninguno de nosotros va a recibir en el cielo nada que nos merezcamos. Ya la salvación fue por gracia, pero todas las coronas, las recompensas, todo lo que recibamos, lo vamos a recibir según lo que hayamos hecho. Amén. Entonces, Esmirna es rica porque ha invertido y su tesoro ha estado en el cielo y ha trabajado por llenar esa cuenta en los cielos. Y dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y mira estas frases, hermano: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces ahí el Señor comienza a mostrarnos algo, hermano. Para participar en las cosas del Señor no hay que tener mucho, ¿sí? Porque a veces, bueno, hay gente que tiene mucho. Digamos que el Señor iba y había mujeres que le servían con sus bienes, pero se nota por los esposos que tenían mucho, ¿sí? Una esposa de un intendente, una esposa de no sé quién, familiar de no sé quién, y ellos tenían medios. Pero también tú te encuentras que el Señor alabó la ofrenda de una viuda pobre. O sea, el Señor no... Mira, hay una frase del hermano Andrew Murray que yo la anoté acá que me parece bien interesante. El mundo pregunta: ¿qué posee este hombre? Cristo pregunta: ¿cómo usas lo que posees? O sea, no es cuánto tienes, sino cómo usas lo que posees. Y dice, sigamos leyendo la palabra de las frases del Señor: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, si en la manera como administramos nuestros recursos no somos fieles, ¿cómo el Señor nos va a dar parte de su reino y de su gloria? Si aquí despilfarramos, si aquí usamos las cosas mal, si aquí gastamos las cosas a veces en vanidades. Yo un día le decía a un hermano, tú eres capaz de gastarte 1 millón en... No voy a decir en qué. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces has hecho una ofrenda de ese precio? Y lo que te estás gastando en eso es pura vanidad, hermano. Tienes una colección de esos en tu casa. Y a veces... no. Hermano, a veces yo le digo a los jóvenes: zapatillas 200, 300 mil. ¿Cuándo un joven ha dado una ofrenda así para la causa del Señor, hermano? De verdad, hermano, a veces nosotros invertimos tantas cosas, pero no nos acordamos del reino del Señor. Eso demuestra mucho en dónde está nuestro corazón. Hermano, y nosotros tenemos un problema. Venimos de un cristianismo donde nos pedían plata por todo. Pero el hecho de que allá se abusara de esos asuntos no quiere decir que en la iglesia debe haber personas que tengan un corazón de dador alegres. ¿Sí? ¿Qué tiene el trigo con la cizaña? O sea, el hecho de que en muchos lugares se use el dinero para que el pastor se enriquezca, para construir templos, no quiere decir que la obra del Señor no necesite la cooperación nuestra. ¿No? Como decíamos un día en la cosa, y no es que vamos a recoger una ofrenda hoy, pero verdad que el Señor despierte el corazón de los hermanos para cooperar.
Es increíble, una hermana me contaba en estos días, hermano, llegué a una reunión y comencé a orar porque traía la parte que le iba a dar al Señor, y mientras estaba orando, el Señor me decía, ella decía, dáselo a la hermana que está al lado, dáselo a la hermana que está al lado, y ella decía, no, pero yo miraba a la hermana y me daba pena, ¿cómo se lo voy a dar a la hermana que estaba al lado? Y ella me decía, mientras la alabanza, dáselo a la persona que está al lado. Ella no sabía, la hermana había ido al hospital, le habían diagnosticado una enfermedad y tenía que pagar unos exámenes y no tenía el dinero. Le dijo a un hermano que le prestara, que el Señor ese día le iba a proveer el dinero. Mientras ella estaba ahí en la alabanza llorando porque le estaba pidiendo al Señor el dinero, el Señor le estaba diciendo a la otra hermana que le diera el dinero. La otra hermana dijo, no voy a luchar más, Señor. Cogió, sacó el billete y se lo puso en la pierna a la otra, y la otra lo recibió y comenzó a llorar. ¿Qué era? El Señor la estaba impulsando para responder una oración, hermano. Muchas veces cuando el Señor nos estimula, nos impulsa a cooperar en algo, a ofrendar en algo, a trabajar en algo, es porque es parte de su voluntad y debemos ser sensibles a eso, hermano. Nosotros hemos tenido necesidades. Una vez teníamos que comprar un equipo para la página, orando, duramos orando como una hora. Cuando acabamos de orar, sonó el celular. Mientras estábamos orando, el Señor estaba tocando el corazón de una persona en otro lugar que estaba dispuesta a eso. Pero eso es el Señor. No debemos estar pidiendo. Es vergonzoso, decía el hermano Baxin, que nosotros nos paremos delante de los hermanos y mostremos nuestras necesidades aún en la obra de Dios. Pero si es la obra de Dios, Dios va a despertar a los suyos para que cooperen voluntariamente y para que inviertan y se hagan ricos en la gloria, para que sus tesoros crezcan en los cielos. Amén. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Porque hay gente, lo más terrible, un hermano le decía a unos pastores, en un evento de pastores, ustedes piden, pero ¿cuánto de lo que ustedes piden ustedes dan? ¿Sí? Porque pide. Hermano, pero gracias al Señor hay personas que uno ve el testimonio, hermano, piden y el Señor, no piden, no, el Señor les prospera, y eso que el Señor les da, lo usan para la obra del Señor. Son ejemplo. Entonces les digo, vosotros sois los que vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de Dios, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Otro pasaje, Marcos 14, verso 3. Tenemos ahora una mujer que es enamorada del Señor, una mujer que se sentó a los pies del Señor, una mujer que conoció al Señor, María. Un pasaje, mire, el Señor dijo, por donde se predique el evangelio, esto se va a conocer. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio muestra el gran amor que Dios tiene por el pecador, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces María es la demostración de una mujer que ama al Señor. ¿Cómo yo le puedo demostrar al Señor que lo amo? ¿Cómo yo puedo hacer que mi devoción, mi piedad hacia Él sea palpable? Esta mujer nos muestra un caso precioso y dice en el 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Saben que dice que Betania, cuando uno lee los atlas de geografía y de descripción de los pueblos antiguos en Israel, dice que Betania era una posilga, hermano? Que la gente no posaba en Betania porque era feísimo, era un pueblucho cerca a Jerusalén, una aldea pequeña y fea. Pero mira, el Señor posaba ahí, y no solo posaba ahí, posaba en casa de un leproso. Solo el Señor va ahí donde nosotros, a lo vil y lo menospreciado que somos nosotros. Pero mira lo que pasa en Betania. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Mira, una mujer que viene y dice, Señor, ¿sabes cuánto valía este frasco de alabastro? Del sueldo como de un año de un trabajador de la época. Como 300 denarios. O sea, el denario era el sueldo diario de un jornalero. Entonces, eso por 300 era como el sueldo de un año. El mínimo de un año. Y los discípulos, que algunos de ellos, especialmente Judas, era codicioso, dijo, pero ¿por qué no se lo dieron a los pobres? Pero porque él quería sacar su parte.
Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mira lo curioso, hermano, el Señor nunca llena su casa de olor grato si no hay sacrificio. Y no estamos hablando solo del dinero, hermanos, de vidas, de corazones. El Señor precisa hombres y mujeres que se desperdicien por Él. Una vez un hermano me decía, último semestre de universidad, a punto de graduarse, y el Señor los llamó a dejarlo todo por Él. Me decía, hermano, ¿qué hago? Le decía, hermano, si el Señor te lo dijo, no te importa lo que digan los demás. Si el Señor no te lo ha dicho, si no te atrevas a hacer una decisión tan... Pero si el Señor te dijo, déjalo todo y corre en pos de la voluntad del Señor. ¿Sí? A veces el Señor le pone esa carga a una persona, no a todos. Hay otros que se han graduado y han usado lo que el Señor les ha dado, su trabajo, sus recursos, para eso, para la obra del Señor. Para que el que dejó todo vaya a predicar. No todos tienen el mismo llamado. Pero cuando el Señor nos da el llamado debemos correr en pos de Él, aunque a veces sea un desperdicio. ¿Sí? No todos tienen el mismo llamado, pero cuando una persona lo tiene debe desperdiciarse por Cristo. Aunque sea menospreciado. El hermano Watchman cuenta una situación que habiéndolo dejado todo por el Señor se encontraba pobre y enfermo y se encontró a un profesor de la universidad. Le dice, pero eso fue lo que escogió, ser pobre. Pero acuérdense de Esmirna, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Imagínese, hermano, el nombre de este hermano Watchman se conoce casi en toda la tierra. Sus libros han sido transcritos a más de 20 idiomas, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó a algo y escogió desperdiciarse por Cristo. También encontramos casos de personas, yo les contaba de unos hermanos que tienen dinero y tienen trabajo y todo lo que ellos tienen es para el Señor. Y tú ves cómo el Señor prospera iglesias, bendice iglesias y en muchos lugares no hay grandes predicadores, no hay grandes hombres, pero hay hermanos que han puesto todo para el Señor y el Señor bendice esas iglesias, crecen, son afirmadas y hay un testimonio precioso de Cristo. ¿Sí? No se vaya a enojar conmigo. Si el Señor llama, que lo entreguen. A veces el Señor nos llama a ciertas cosas. Amén. Sigamos leyendo y dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? El hermano Aldo de Perú decía en estos días, nosotros a veces pensamos que Dios es ladrón, lo confundimos con el diablo, que cuando me pide algo me está robando, cuando el que merece lo mejor es Dios mismo, y cuando tú le das algo al Señor, el Señor te lo va a devolver 10, 100 veces mejor. Pero, ¿por qué no le entregas eso al Señor? Porque siento que de alguna manera lo voy a perder. Entonces, se me olvida que el ladrón es el diablo, no Cristo. Dice Pablo, el Señor no es deudor de nadie. Todo lo que tú le pones a los pies a Cristo, el Señor te lo devuelve glorioso, glorificado. Qué cosas, ¿no? Pero a veces... Y el diablo sí le promete a las personas cosas, pero los está engañando. ¿Sí es lo contrario? Pero a veces tenemos esa dualidad en la mente. En cambio, el Señor es bueno para los que creen en Él. Y dice, se enojaron dentro de sí y dijeron, porque hay personas que no dan, no participan, y sí se enojan con los otros que dan y participan. Tremendo, ¿no? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, mira estas frases del Señor, dejadla. O sea, si el Señor le pone algo a alguien, déjelo. ¿Sí? Hermanos, que el Señor me ha puesto, hágalo. Si el Señor se lo ha puesto, hágalo. Decía Pablo, no hay que ponerle bozal al buey que trilla. ¿Sí? Si hay una persona que trabaja, que hay personas que tienen encargo del Señor y lo están haciendo, déjenlo. El día del tribunal de Cristo nos vamos a dar cuenta si edificó con oro, con piedras preciosas o con madera en medio de hojarasca. Dejadlo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Mira esta frase, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros.
O sea que nunca esa situación va... Hermanos, la Biblia dice que Dios hizo al rico y también hizo al pobre. Siempre en esta sociedad, siempre en este mundo va a haber esa diferencia de clases. Y es necesaria a veces. Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Mira esto, hermano. Hay cosas que vamos a poder hacer a tiempo. Y hay cosas que ya no vamos a poder hacer. Como el de la parábola. Él se dio cuenta que le quedaba poco tiempo. Y el Señor dijo un día, trabajad mientras es de día. Porque ya viene la noche cuando así tú quieras. ¿Sí? Hay hora de trabajar. Me acuerdo mucho la historia de Watchman Nee. Estos hermanos, el Señor le puso el encargo de la literatura. Todos conocemos. Y él comenzó a publicar y a publicar los libros hasta que el Señor se lo permitió, porque se levantó el comunismo y el comunismo, una de las cosas que hizo fue quemar toda la literatura cristiana. Ellos pudieron trabajar hasta que el Señor se lo permitió. Dicen que solo se salvó la tercera parte de la literatura del testimonio de los hermanos en China. Imagínate cuánto testimonio tenían. Si nomás los libros de Watchman Nee llegan a los 100 algo. Y se salvó solo la tercera parte. Pero trabajar mientras se puede trabajar. Hermano, nosotros estamos viendo tiempos donde la iglesia va a ser perseguida por el mismo gobierno. Ya en Estados Unidos una reunión así no se puede hacer, hermanos. No se puede evangelizar en los colegios, no se puede hablar en los parques públicos y no se puede decir que ciertas cosas son pecado porque arrestan a los hermanos. ¿Qué tiempos se vienen para la iglesia? Hay que trabajar, lo que hay que hacer, hay que hacerlo ahora. Y dice, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Eso también un día me llenó a mí mucho paz. El Señor no me va a poder pedir a mí algo que no puedo. ¿Sí? Yo a veces digo, un día hablaba con el hermano Carlos y le decía, hermano Carlos, yo conozco hermanos que con el sueldo de un mes pudieran publicar 3 o 4 libros de los que nosotros quisiéramos publicar en 3 meses. Y no podemos, no tenemos. Pero el Señor nos va a pedir cuentas de lo que podemos hacer. Vamos a hacer lo que podemos, así sea la ofrenda de la viuda, así sea lo mínimo, así sea lo menospreciado. Hay otros que pueden hacer más. Cada uno recibió según lo que puede administrar, dijo el Señor en la parábola de las 10 talentos. Y dice, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mira lo curioso. A veces nosotros no queremos que el nombre de alguien aparezca. Y el Señor dijo, por donde se predique, el nombre de María va a aparecer por lo que ha hecho. Qué preciosa, ¿no? Cuando hay personas que se inclinan, se entregan a Cristo, el Señor dice, yo te daré un grande nombre. Y te recordarán. Hay pasajes que dicen. Terminamos viendo el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Segunda a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Personas que eran pobres, pero que aún en su pobreza supieron hacer verdaderas riquezas en la gloria. Segunda a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Las iglesias de Macedonia. Así como Esmirna, eres pobre, yo conozco tu pobreza, pero no, en realidad eres rica. ¿Por qué? Porque ha hecho tesoros en los cielos. Dice, segunda a los Corintios 8, verso 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, es por gracia de Dios que las iglesias de Macedonia pueden hacer algo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces tenemos iglesias pobres que están en una profunda tribulación, pero que ellas abundaron en generosidad. Son pobres, pero se están haciendo ricos. Y dice, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto es bien tremendo, hermano. De verdad que, como dice Pablo,
Cuando hay personas que ponen, sirven y están dispuestas a cooperar, siempre se hace conocido eso. Siempre se puede dar testimonio, aunque no es bueno decirlo. Una vez nos sentamos a hablar con una hermana. Entonces yo le dije a la hermana me preguntó y le dije, sí, esta hermana fulanita de tal es una hermana que colabora, que ofrenda, que... Y después de que yo dije el nombre de la persona que ofrendaba y colaboraba, esa persona nunca más volvió a ofrendar. Entonces, ¿qué me enseñó el Señor esa vez? Que los nombres no interesan, sino es el Señor mismo que usa a las personas, pero el Señor sí conoce a las personas que dan, y sí son conocidas, y debe haber generosidad. Y dice, y mira esto, pidiéndoles, pues doy testimonio de que con gran han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, los macedonios no solo querían participar, sino que rogaron por participar. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea, nosotros debemos decir, Señor, esto es mío, yo lo quiero dar, es para ti. Muéstrame en qué debo darlo, en qué debo administrarlo, para qué debo darlo. Y el Señor va a mostrar las necesidades según su voluntad, ¿sí? No queremos, como dice, atraer la fuente hacia nosotros, hermano, sino hacia lo que el Señor quiere en las personas. Una hermana me decía, hermano, yo veo que en donde yo me reúno, las ofrendas se usan es para enriquecer al pastor, y el pastor estrena cada año carro. Entonces le dije, hermana, mira, entonces tú ¿cómo te alimentas? Y me dice, no, yo escucho al hermano Armando Alducín y BBN, me dijo ella. Eso es lo que el Señor ha usado para alimentarla a pesar de que está en un lugar. Le dije, hermana, usa tu ofrenda para servirle al hermano Alducín y a BBN. Dice Pablo, si recibís las cosas espirituales, ¿por qué no podéis cooperar con las cosas materiales? O sea, el principio ahí que dice Pablo es, donde yo recibo beneficio, yo debo cooperar con las cosas. Amén. Ella era puede ser otro hermano, puede ser literatura o lo que sea. Pero yo cooperar para que las cosas del Señor prosperen donde yo recibo beneficio espiritual. Amén. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y en el 11 vuelve a repetir lo que el Señor dijo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, o sea, tú puedes tener el querer del Señor, y eso está bien, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿sí? Porque a veces las personas quieren, pero no lo hacen. Una vez una hermana nos dijo, estábamos orando por algo, y se nos acercó la hermana y dijo, hermano, el Señor me ha puesto que yo haga eso por lo que estamos orando. Estábamos orando por algo y dijo, yo quiero hacer eso. Y pasó la semana. Y teníamos que hacerlo y a ella se le olvidó. Pasaron 2 semanas y se le olvidó. No solo el querer, sino prontos para hacerlo. ¿Sí? Y los hermanos decíamos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que la hermana lo haga o lo buscamos por otro lado? Porque ella había dicho que lo iba a hacer. Entonces, pronto a hacer lo que decimos que vamos a hacer. Amén. Con diligencia. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, si yo me dispongo y le digo al Señor, yo quiero participar, el Señor va a mostrar el querer y el hacer. Y a veces más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Una vez estábamos en una situación y nos llamó un hermano que quería verse con nosotros. Y el hermano traía una ofrenda para la página. Y mira lo curioso, me cuenta el hermano que él era pensionado y le llegaba la pensión normalmente tanto mensual. Y dice, hermano, y este mes estaba orando porque quería cooperar y el Señor hizo algo y me llegó la pensión doblada. Y fui al lugar de la pensión y les dije, me llegó mal el dinero, no me llega tanto. Entonces le dijeron allá que no se preocupara, que había sido así el sistema y que ya no podían hacer nada. Pero inmediatamente me di el monto, que era mucho más. El Señor me puso en el corazón que me lo había dado para darlo para la obra. Mira lo precioso, ¿no? Cualquier otro, pues... Pero cuando hay voluntad y disposición, el Señor hace que en nuestra casa no falte. Eso parece... Pero bueno, así el Señor hace las cosas, ¿no?
Y dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, hermano, la iglesia en Esmirna era pobre, pero como las iglesias en Macedonia se hicieron ricas por medio de la buena voluntad y disposición para poner al servicio del Señor lo que el Señor les había dado. Entonces el Señor nos ayude a todos los que tienen voluntad dispuesta. Son los que el Señor carga, comisiona y usa para su servicio. Entonces vamos a orar para terminar, hermanos. Les pido disculpas si en algo dije algo que no les haya, pero bueno, el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú le mandaste a Esmirna ciertos mensajes, Señor. Te rogamos que tú nos hables conforme a la necesidad de nuestros tiempos, conforme a la necesidad de tu propósito en lo que estamos viviendo, Señor. Que tú puedas hacer de nosotros personas ricas en ti, Señor. Ricas en tesoros en los cielos. Que nuestro corazón, Señor, busque, anhele y desee lo tuyo, Señor, lo que está en los cielos, donde estás tú, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia, de lo que hemos recibido, Señor. Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Nunca nos ha faltado nada, Señor. Tú no nos has dejado en vergüenza, Señor. Lo que hemos necesitado, tú lo has suplido aún más abundantemente, Señor. Y te agradecemos por eso, por nuestros bienes, por nuestras casas, por lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Ahora lo presentamos delante tuyo y te pedimos que nos ayudes a usarlo para tu gloria, para tu honra. Que nos permitas trabajar, Señor, con diligencia mientras es tiempo, Señor. Y también poderlo usar para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros todo corazón duro, todo corazón indispuesto, todo corazón incrédulo, Señor. Toda preocupación, Señor. Ayúdanos a vivir cada día con el afán diario, a saberlo sobrellevar con tu paz, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Tú alimentas las aves y alimentas las bestias del campo. ¿Cuánto no nos darás tú más a nosotros, que somos tus hijos, por los cuales moriste? Ayúdanos, Señor, a tener confianza y fe en ti en todas las cosas, Señor. Bendice tu palabra y llévala, Señor, donde hay necesidad de ti, Señor. Agradecemos esta reunión, este tiempo, Señor. Ayúdanos en lo que queda del día para poder estar delante tuyo, Señor, y en esta semana que comenzamos, Señor, para que tú nos acompañes en todas las obligaciones que tenemos, Señor, y podamos ver tu mano y tu bendición en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Jesus, o Senhor.